Ah, vale, buenísimo, genial. Pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este grupo número 7, que es el grupo de protección. Y les recuerdo que estamos en esta segunda fase de consulta de este proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios indígenas, un proyecto que concursa a la Presidencia de la República a través de una convocatoria lanzada por la UNESCO y por la Unión Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y le vamos a ceder la palabra a nuestros consultores, a nuestra consultora el día de hoy, a Blanca Cruz y al equipo coordinador. Muchísimas gracias. Adelante, Blanca, Balbina, Itzi, Itzia, Itzel. Sí, muchas gracias, Xochitl. Pues igual solamente pasar la palabra a Itzia y a Balbina. Primero pedir una disculpa que está mi cámara apagada. Igual hoy estoy cuidando como la conexión con varias funciones acá en la casa. Y pues nada, este equipo de coordinación se ha venido reuniendo y Itzia y Balbina nos van a comentar exactamente qué es lo que se propone hoy, pensando en que es el cierre un poco de este primer ciclo de fase de concertación, de mesas de diálogo y también poder señalar las dificultades, los retos que se ubican para las siguientes etapas, igual si hay algún tema que les preocupe, las acciones que consideren que sean necesarias que se podrían estar realizando todavía dentro de los alcances de estos grupos de trabajo que están, como ustedes saben, cerrando todos. Varios reprogramaron sus sesiones y todavía están sesionando la próxima semana. Entonces, ya que estamos todavía sumidos en estas agendas de trabajo, se puede señalar las tareas que les parece que es importante se alcancen a abarcar o se puedan atender. Entonces les pasamos estafeta a Itzia y a Balbina para escucharlas. Adelante entonces con el equipo coordinador. Bueno, pues muchísimas gracias. Igual ahorita también le paso la palabra a Balbina. Eh, Comentarles que desde el equipo coordinador vemos que hay 3 puntos importantes sobre la mesa a tratar. Uno tiene que ver con el diagnóstico que se había acordado en este grupo de trabajo sobre la situación de las radios comunitarias y sobre todo su situación de riesgo, ¿no? Y condiciones de seguridad. Eh, Ese es uno de los puntos que queremos tratar. El segundo tiene que ver con qué podemos hacer desde esta mesa para asegurar o incidir en el fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Específicamente ahorita, como se ha venido diciendo a lo largo de esta mesa, justo a final de año hay un tema importante sobre la mesa que tiene que ver con la asignación de recursos y cómo los recursos específicamente encaminados a implementación de medidas se van a asignar. Ese es un segundo punto que al equipo coordinador le gustaría poner sobre la mesa. Y el tercero, pues tiene que ver con la relación o generación de otras reuniones con equipos de otras mesas que se están llevando también en el marco de este proyecto, específicamente por temas que han salido aquí, que tiene que ver uno con la incidencia sobre la ley de protección, la reforma a la ley de protección, que ahorita está en el pleno de la Cámara de Diputados, pues digamos un poco congelada, y con la mesa de conectividad. Entonces, estos son básicamente los 3 puntos que queremos pues platicar con ustedes. Y pues si les parece bien, o si no sé si Balbina quiera agregar algo como a manera de introducción, pero podríamos empezar con este primer tema que propongo que sea pues ver cómo avanzamos en el tema del diagnóstico, ¿no? Muy bien. Adelante, Balbina. Bueno, no escuché al inicio a Itzia.
no sé si ella comentó, tiene que ver, creo que sí, con el tema del procedimiento del diagnóstico, sobre, aunque habíamos acordado ya en una reunión previa sobre el proceso que iba a seguir el diagnóstico, esta como base de datos que haría UNESCO para la captura de datos de las radios, la distribución, el tema de cómo se haría este trabajo. Una pregunta que nos hacíamos ayer era, ¿quién haría o cómo se haría la el recabar esta información, pero también la redacción del documento de ese diagnóstico? Era lo que nos hacíamos ayer y que quizás lo podríamos comentar ahora. Nos parecía importante porque para nosotros es claro que para las organizaciones que participamos, o para quienes participamos en este grupo, podemos aportar insumos, opiniones, etcétera, pero quizás sería un poco complicado ponernos a hacer como toda la redacción del documento. No sé si esta parte la habíamos ya comentado o podemos comentarla ahora. Pues no sé, tal vez valdría la pena comentar todo, ¿no? Ahorita que estamos aquí, aunque es un grupo reducido, pues podríamos aprovechar la oportunidad para aclarar estas partes. No sé si Itzel o Itzia quieren comentar algo sobre esto. Pues yo nada más sumarme justo a lo que dice Balbina, ¿no? Considerando pues el impacto que tiene en cuanto a recursos y tiempo la generación de un diagnóstico, ahora que el subgrupo de trabajo se sentó a valorarlo, pues veíamos que tal vez sí iba a ser necesario buscar otros mecanismos para que, si bien las organizaciones podemos aportar insumos, pues haya personas específicamente dedicadas a organizar la información, a sistematizarla y entonces a darle forma al diagnóstico, ¿no? Pero de otra forma, pues consideramos que podría ser complicado que nosotras, las organizaciones, nos encargáramos de eso, pero pues bueno, o sea, sí, qué lástima que no están también las radios comunitarias aquí presentes y otras personas que han venido participando, porque pues nos gustaría también como conocer su valoración, ¿no? Pero nosotras de inicio un poco por ahí lo vemos. Ok, aquí hay varias cosas. Uno, están los 3 puntos que planteó Itzia. Resolviendo la pregunta, Balbina, no se había hablado, o sea, antes de que si te refieres a antes de que tú entraras o incluso en la sesión anterior, no se habló de manera específica de esto que planteas. Okay. Lo que creo que ahorita habría que escuchar es la exposición de cada uno de los 3 puntos. Y si esto es lo que abarca la exposición del punto 1, entonces podemos comenzar a retroalimentar este tema que mencionan sobre la base de datos, pero más bien, si el punto 1 no está expuesto, porque Itzia solamente mencionó los 3 puntos, ¿no? Si el punto 1 en realidad no está expuesto, terminar de exponerlo y entonces abrimos la ronda de participación en torno al punto 1, donde igual nosotros también podemos comentar al respecto. Esa es mi duda, si el punto 1 está agotado de parte de ustedes. Sí, pues esas eran, o sea, esa era la exposición y las consideraciones que teníamos respecto al subgrupo de trabajo que ha estado viendo lo del diagnóstico. Queríamos poner sobre la mesa estas consideraciones para ver qué opinan. Pero sí, eso era. Ok, entonces, digamos que sí tenemos como un documento, en el documento ustedes siguieron, a ver, adelante, Balbina. Es que me acordé de algo que creo que comentamos ahí. Algo para que lo consideremos, obviamente, no entiendo que no está Jesús aquí ni está Jorge, pero esa es una
una cosa que comentamos, que quizás sería conveniente que fuese la Secretaría de Gobernación, esta es una sugerencia, quien pudiese asumir como la parte de la redacción o del análisis de ese documento. Digo, finalmente el mecanismo de protección tiene gran parte de la información sobre las condiciones que enfrentan los integrantes de radios comunitarias o comunicadores comunitarios, porque ellos tienen bajo protección a varios integrantes. Entonces, una cosa que comentábamos es que será una posibilidad, pero obviamente es algo que también tendríamos que valorar, ¿no? Sí, consultarlo también con ellos porque ya están también metidos en otros proyectos. Yo nada más quiero, hacer como una pregunta que no tengo muy clara. ¿Tenemos ya como una lista de documentos que serían los que se tienen que analizar y sistematizar y sintetizar? No. No, el diagnóstico es más bien un conjunto de preguntas a las organizaciones y a los medios. A eso se refiere. ¿Te refieres a eso, Xochitl? ¿Respecto a qué se refiere el diagnóstico? Sí, o sea, sí entiendo que una parte era una consulta, pero Itzi hablaba también de insumos, ¿no? Que se tenían que dar de parte de las organizaciones. Supongo que hay ya como informes o reportes o otra cosa que se tendrían que sumar a esta consulta. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, o sea, un poco es lo que comentaba Blanca sobre estas preguntas, pero también si se requiere informe, o sea, para que las radios comunitarias también participen, eh, pues dando la información que consideren, pero si es necesario, o sea, las organizaciones pues tenemos documentos, insumos, informes, etcétera, que podemos aportar y que pueden servir para enriquecer este diagnóstico, ¿no? Y también la parte de recomendaciones. Ok. ¿Y en qué tiempo se está pensando implementar el diagnóstico y tener las conclusiones? No se está pensando en un tiempo en particular. Lo que ocurre es, lo que hay aquí es una iniciativa, la iniciativa del diagnóstico. Y lo que hay en Itzia, Balbina, ustedes me corregirán si no hemos estado entendiendo adecuadamente en el proceso. Lo que hay es o sea, este grupo llega en sus primeras sesiones a una resolución importante de que antes de emitir recomendaciones específicas de política pública, era importante contar con un diagnóstico más detallado en este tema y concretado en este tema. Ese diagnóstico como algo que además permitiera aclarar las demandas, las necesidades o las prioridades en el campo normativo. Y también permitiera evaluar hasta dónde las recomendaciones pues los avances que se han tenido previos en el campo normativo han tenido resultados, o sea, cuál es el estado de la situación. Es como un poco el planteamiento del diagnóstico. Entonces el diagnóstico se convierte como en la recomendación que este grupo hace y que señala como prioritaria. Ahora, esta recomendación, que de algún modo viene a ser una recomendación de una acción concreta de política pública, la fueron detallando en qué consiste, cuál tendría que ser el procedimiento. O sea, las organizaciones han estado trabajando en definir los criterios que orienten estas acciones. ¿Cuál tendría que ser el procedimiento? ¿A quiénes se tiene que consultar? ¿Con qué propósito es? Entonces, es un poco lo que está descrito. Y el trabajo que nosotros haremos como equipo consultor es dejar esta propuesta como lo más precisada y detallada posible, tomando en cuenta todas las orientaciones que desde este grupo de trabajo se han señalado. Luego, este grupo también en algunos momentos empezó a explorar opciones, ¿no? En algunas sesiones, en algunos momentos sobre qué posibilidades había de implementarlo el próximo año. Pero como lo están señalando Itzi Balbina, pues esto es complicado en un primer momento, decir, lo vamos a implementar. Sí es algo que
por cómo lo han definido, descrito, por las características que tiene, tendría que llevar una implementación conjunta, porque son las organizaciones las que tienen contactos con las redes de medios. En realidad, hablar de que salga como tal un diagnóstico sin que la convocatoria y la articulación y la estrategia de comunicación del mismo acontezca a través de las organizaciones que lo impulsan, pues sería como algo sin cimientos, sin posibilidad de resonar en el ambiente, en el movimiento de las organizaciones. Resonaría en la medida en que la convocatoria, la implementación, el empuje sea conjunto. Entonces, en este momento creo que puede quedar delineada la propuesta con las orientaciones descritas, con los criterios, y que ese es el aporte de este grupo de trabajo. Si hay un paso más allá que se pueda dar, podemos revisarlo en una siguiente etapa, en un siguiente momento, pero como lo están solicitando ustedes, también se requiere, bueno, más bien lo que estoy escuchando ahorita es que hay la petición de que una instancia de gobierno también se involucre en la ejecución del mismo. Entonces, eso es lo que en este momento no está claro, ¿cierto? ¿Qué instancias de parte del gobierno pueden asumir la aplicación de este diagnóstico junto con las organizaciones? Eso es lo que me parece que hasta ahora en el proceso del grupo de trabajo no ha quedado claro. Está clara la participación por parte de Artículo 19, Periodistas Sin Fronteras, AMARC, Agencia Internacional Prensa Indígena, redes y los medios comunitarios que se estuvieron dando cita aquí, pero no tenemos la otra parte. Entonces, es en este momento como lo que se plantea como reto. No sé si estamos entendiendo bien, Itzia, Balbina, todos, todas, y cómo ven este proceso. Hasta ahorita yo lo veo como una recomendación que se ha pulido con una propuesta que está detallada, sus aportes muy valiosos en ese sentido, pero ahora el reto es cómo se implementa. Okay. Adelante, Itzeli y Adrián. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí con mi compañera Itzel. Y bueno, a mí lo que me parece también interesante de esto que está hablando Blanca es también poder ir mirando, ir definiendo quizás esta estrategia más en una cuestión de incidencia política, incidencia hacia los actores, es decir, cómo comunicamos o sea, justo acción, este camino a otras organizaciones, otras radios, otros actores, ¿no? Y que, bueno, justamente como esto está tal cual como un paso, ¿no? O sea, como algo que la mesa propone, ¿no? Justo como una propuesta. Quizás también proponer cierto camino de incidencia hacia este tema de la seguridad, ¿no? Si se va a hacer a partir no sé, una página, o si se va a buscar generar algo que ya hablábamos las otras mesas, que era más como ciertos foros, ¿no? De conversación o un evento, ¿no? Entonces, como ese tipo de cuestiones en incidencia, al final de cuentas es importante para que esto pudiera ser visible, igual también como una propuesta. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Alguien quería hablar antes de que Adrián tomara la palabra? Yo. Gaby, adelante. No, es que justo era para pedirles estas definiciones, porque tenemos que hacer varios entregables del proyecto y Blanca conoce muy bien los tiempos y los entregables que tenemos que proporcionar. Es para entender que de este grupo incluiríamos en estos entregables y cuáles además serían las actividades pendientes a desarrollar en el lapso que le resta al proyecto. Eso es todo. Bien, de acuerdo. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, Albina, adelante. yo
voy a reiterar y a proponer, porque no sé si Blanca mencionaba o Adrián este tema de que, bueno, las organizaciones vamos a aportar, a apoyar pues este trabajo del diagnóstico, ¿no? Pero me parece que sería fundamental que el mecanismo se involucrara, porque finalmente, como tiene que ver con temas de seguridad, en realidad quien tendría que implementar lo que surge de este diagnóstico es el mecanismo. Entonces sí sería importante proponerle al mecanismo que asignara a alguna persona, digo, entiendo que Jorge tiene muchas cosas, que pudiese ir viendo como el proceso de este diagnóstico, desde el momento en que también el mecanismo nos pudiese compartir lo que ellos tienen con relación a la problema de inseguridad o de riesgos que enfrentan los integrantes de radios comunitarias. Sobre todo porque hay un punto fundamental. En el tema de radios comunitarias tiene que ver un factor importante que es el tema del colectivo. O sea, las medidas de protección en territorio se otorgan a veces en colectivo, no son individuales, pero también son en colectivo. Entonces, sí me parecería fundamental insistir en esta parte de la participación del mecanismo. Pero Lucía es parte del mecanismo. ¿Alguna novedad al respecto? Bueno, Lucía es parte del consejo. Del consejo, exacto. Pero o sea, Lucía es parte del consejo, pero quien en concreto implementa las medidas de protección es el mecanismo, o sea, son los... No, a lo que me refiero es que si Lucía tiene el contacto con el mecanismo, se puede hacer por esas dos vías. Le podemos pedir a Jesús Campos Sí, claro, que nos claro, apoye claro. para reforzar la importancia. También si nos proporcionan una lista o una síntesis de qué tenemos en particular en este momento del mecanismo, la podemos volver a enviar a Jorge con copia a pues otras instancias dentro de ese mismo mecanismo, pero es muy importante que se trabaje en dos vías, ¿no? Si Lucía tiene contacto con el resto del consejo y tiene contacto con las autoridades que cambiaron también, creo que más útil tener esas dos maneras de acción. Sí, puede ser a través de Lucía sin problema, pero me parece que lo en concreto que se necesita del mecanismo es esto que yo mencionaba, que asignaran a una persona, no necesariamente tiene que ser Jorge. Dos, que el mecanismo comparta en ese espacio de los documentos que ya tenemos como alguna información o alguna ficha informativa sobre las situaciones de riesgo que enfrentan los comunicadores comunitarios. Muy bien, si nos ayudan a redactar el correo, con gusto lo reenviamos así a las personas. Adelante, Itzia. Sí, o sea, yo justo considero que si bien seguro Lucía como parte del consejo podría apoyar en decirle al mecanismo como, oigan, esto es importante, etcétera, sí me parece importante que sea desde UNESCO y Presidencia que se haga como este llamado a la unidad de derechos humanos, particularmente al mecanismo. Incluso creo que, o sea, no es algo que a ellos les implicaría tanto. Existe la tercera unidad dentro del mecanismo, que es justo la unidad de prevención. Gran parte de su trabajo se centra en hacer estos diagnósticos para entender el grado de vulnerabilidad y la situación de riesgo que experimentan personas defensoras y periodistas. Entonces, yo creo que bien desde el mecanismo se puede liderar este informe y que, de nuevo, ¿no? O sea, lo podamos proponer de manera participativa, donde a través de un cuestionario, radios comunitarias puedan participar y exponer cómo ellas están viviendo las cosas, cómo está la situación de riesgo, y que también las organizaciones, obviamente por nuestro lado, apoyemos con insumos, pero sí considero que
pues tendría que ser desde el mecanismo de protección donde se impulse este proceso, ¿no? Creo que una recomendación de la mesa, pues bien podría ser esa, que sea el mecanismo quien se encargue de hacer este diagnóstico específicamente, que sea participativo. Entiendo que el mecanismo había estado, yo incluso lo llegué a ver en 1 o 2 reuniones aquí, a gente del mecanismo de protección, ¿no? Jorge estuvo, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, entiendo que sí existe como la voluntad del mecanismo de apostar también dentro de en el marco de este proyecto, al fortalecimiento de capacidades de radios comunitarias, y creo que algo muy puntual en lo que podrían apoyar es en esto. Muy bien, Itzia. Por supuesto, ¿por qué no nos envían ese diagnóstico de esta mesa y así como este pronunciamiento, recomendación y tal, nosotros lo hacemos llegar con mucho gusto? No, perdón, es que acá hay un poco de ruido. No sería exactamente como un diagnóstico lo que enviarían, es una propuesta específica, una petición específica de participación de la Unidad de Derechos Humanos, bueno, con todas las presiones que acaba de mencionar Itzia. Exacto, Blanca, justo de eso hablamos, nada más de todas estas precisiones que nos hicieron, nosotros las acomodamos y las formulamos, pero háganoslo llegar con todo lo que se propone que queremos que hagan. Sí, no había terminado. Entonces, es petición al equipo de coordinación. Si puede enviar entonces un correo solamente con los datos específicos de lo que se requiere para que UNESCO lo pueda realizar. Muy bien. Pues entonces ese va a ser el acuerdo, ¿no? Sobre este primer punto que es lo del diagnóstico. ¿Sí? Perdón, yo, Xochitl. Adelante, Blanca. Gracias. Y también, entonces, resumiendo esta propuesta del diagnóstico, ahorita no abrí el archivo, no sé si el archivo que está en línea que habíamos usado en momentos anteriores esté actualizado, pero si no, entendamos que va a haber un documento específico que va a detallar esta propuesta del diagnóstico, así sea en una cuartilla o 2 cuartillas, lo que este grupo avanzó en sus reuniones respecto al diagnóstico, al procedimiento, esto que señala Itzia, la propuesta de quién lo realiza dentro del mecanismo, qué es el mecanismo, por qué razón, la forma en la que se propone que la metodología sea participativa, los pasos en generales o etapas que se sugieren seguir, la forma en la que las organizaciones se pueden involucrar en su realización, por qué se considera una propuesta con una metodología participativa, que va a ser implementada por esta otra entidad, pero que eso no quita que se modifique la metodología y las orientaciones en las que este grupo ya estuvo trabajando, ¿no? Que es el aporte valioso que este grupo está poniendo en el proceso y que vale mucho, pues, ¿no? Esa mirada de las organizaciones de por qué hacerlo, para qué hacerlo y cómo hacerlo. Eso es muy importante que quede en la propuesta escrita y estaríamos entonces llegando a la sesión plenaria, ahorita para cerrar este punto, con esta propuesta escrita como uno de los resultados de este grupo y con las peticiones, a lo mejor para ese momento tengamos alguna respuesta ya del mecanismo, de Jorge, la UNESCO habrá enviado los mensajes, igual se habrá consultado como lo han sugerido a Jesús Cantú, etcétera. Bueno, se podrán tener posiblemente avances de aquí a la sesión plenaria, estamos hablando de 2 semanas, en ese tema, digamos, de incidencia, para ver qué resultados ha habido. Se presenta la propuesta junto con esos avances y que si no los hubiera, son peticiones muy específicas de acción de parte de la instancia gubernamental en este caso, ¿no? Del lado gubernamental en este caso. Entonces, con eso cerraríamos ese punto, si les parece bien, a menos que haya algo que agregar a esto que acabamos de mencionar. No, está bien. Va. Entonces, tenemos ya el 1. Seguiríamos con el 2. Nos habían comentado qué podemos hacer desde esta mesa para asegurar e incidir en el fortalecimiento del mecanismo de protección.
¿Estoy bien? ¿Tomé bien nota del punto 2? Ustedes me dirán. Sí, Blanca. Sí, ¿no? Sí, y ahí un poco para abonar a la exposición del tema, lo que decías en un inicio, también ahora que Itzel y Adrián se incorporaron, e Irina también, justo lo que veíamos es, bueno, pues ya el tema de los fideicomisos pasó, ¿no? En teoría, sin embargo, ahora viene la parte de generación de lineamientos sobre cómo va a operar ahora la implementación de este fondo para asignar los recursos para las medidas del mecanismo de protección. Entonces, ahí las organizaciones hemos insistido y por eso lo ponemos sobre esta mesa, que al final tanto la ley de protección como el mecanismo, pues son producto del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y entonces que respetando ese mismo espíritu, pues tendrían que ser las personas beneficiarias, las radios comunitarias, las organizaciones, quienes puedan seguir siendo partícipes del proceso de la construcción de estos lineamientos, sobre todo para asegurar que se respeten los principios de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, pues queríamos ver cómo lo están viendo ustedes y consideran que, o también desde otras acciones que se puedan hacer para fortalecer al mecanismo en el tema de cómo se generan condiciones de seguridad a radios comunitarias, pues qué más se podría hacer desde esta mesa, ¿no? Nosotros veamos importante el tema de la implementación de medidas y los recursos, pero pues está abierto también hacia si consideran algunas otras acciones de fortalecimiento al mecanismo. En algún grado funcionan también las medidas de autoprevención, los talleres de prevención y protección. Esta semana presentamos una plataforma muy sencilla que está en construcción, pero tiene varios recursos precisamente para que se identifiquen situaciones de riesgo, para que puedan ponerse en contacto los periodistas con las instancias de protección. Pienso que entre todas las organizaciones tenemos distintos recursos. Esta plataforma que nosotros presentamos se hizo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, con el Centro de Información de Noticias de la ONU en México y con la Oficina de ONU Mujeres. Sí, efectivamente, creo que hay que hacer un esfuerzo paralelo porque sabemos cómo los recursos destinados a los mecanismos de protección están ahora, pues cambiaron de forma de manejarse. Entonces, además de solicitar que apoyen, participen en esta discusión y que nos ayuden a implementar el diagnóstico que están sugiriendo, que estamos sugiriendo, pues a lo mejor nosotros podemos hacer una revisión de todos los recursos con los que ya contamos y proponer una serie de talleres, aunque sea de manera virtual, ¿no? Para acercar estos recursos a los periodistas y a los comunicadores. Gracias, Gaby. No sé si Irina a lo mejor y Balbina tienen algún comentario. Bueno, esto que comenta Gaby me parece importante. Obviamente lo prioritario es el diagnóstico y una vez que se termine podríamos pensar en esta parte, sobre todo porque ya estamos a fin de año, en agendar estos talleres de capacitación, ¿no? O de compartir estos recursos que ya se tienen, que me parece fundamental que los integrantes de las radios los conozcan, pero sobre todo que los puedan adaptar a sus condiciones y a sus propios recursos, ¿no? Sí creo que eso es fundamental. Parte del resultado del diagnóstico tendría que ser el tema de la prevención. Ajá. Generalmente los recursos a veces van más enfocados al tema de las reacciones, ¿no? De la reacción, pero me parece que no siempre van enfocados a un tema de prevención.
pues creo que lo novedoso de este diagnóstico tendría que arrojar eso, un tema reactivo y un tema preventivo. Entonces, en ese sentido sí me parece importante que se pudiera considerar y que pudiéramos conocer todos estos recursos que se han ido generando desde la ONU eh, para protección a periodistas, sobre todo pensando que el tema de comunicadores comunitarios tiene condiciones, tiene características distintas, comunes, o sea, a los medios impresos, a los medios televisivos, o sea, tienen características propias, entonces creo que eso sí sería importante que lo vayamos considerando en esta parte del diagnóstico, ¿no? Ok. Muchas gracias, Balbina. Gaby, no sé si quieres comentar algo de esto. No, nada más estoy súper de acuerdo con que las características son muy distintas, pero sería entonces un gran aporte, siento, el que lográramos desarrollar a partir de todos estos insumos que tenemos, pues una selección de cuestiones que sabemos que son las más pertinentes y luego entre todos construir quizás una metodología para específica para ese caso, ¿no? Tuvimos una reunión también con las señoras de la agencia de Notimia y bueno, el tema de la protección, pero también el de acceso a la información en lenguas indígenas, la capacidad de difundir la información en sus comunidades que no son hablantes del español y entonces ver cómo producen esos contenidos para que de verdad tengan impacto es todo un reto. Entonces creo que si logramos trabajar en una metodología específica puede ser una gran aportación. De acuerdo. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer un comentario sobre este segundo punto. Adelante, Itzia. Pues yo insistiría un poco, si igual y si no quieren, pues no queda en la mesa, que claro, o sea, uno de los temas importantes tiene que ver con la prevención y las medidas de autoprotección, y en ese sentido, pues también el trabajo que ha hecho UNESCO para compartirlas con radios comunitarias, claro que es importante. Eh, pero, o sea, un poco el punto iba sobre qué podemos recomendar desde esta mesa también hacia el mecanismo para que respecto a cómo están previniendo agresiones a radios comunitarias, cómo están reaccionando también frente a agresiones a radios comunitarias, pues podemos hacer que cada vez sean más útil e ir avanzando hacia la generación, no solamente de tenerlos en una coraza de metal y evitar que les disparen, ¿no? Sino generar condiciones seguras para que en un futuro no sean víctimas de ningún tipo de hostigamiento, amenaza, cualquier agresión. Entonces, un poco la duda que a mí me queda es desde esta mesa, ¿qué podemos recomendar al mecanismo para que atienda y genere condiciones de seguridad frente a las radios comunitarias? Partiendo de que el mecanismo no es a quien le toca asumir todo, el mecanismo justo desde la Coordinación Ejecutiva Nacional, pues coordinará con otras entidades e instituciones gubernamentales, pero un poco sobre eso también va la duda, ¿no? Y pues creemos que yo por lo menos desde artículos sí creemos que se puede por lo menos presentar, si la mesa está de acuerdo, como una especie de recomendación respecto a que posterior al diagnóstico que estamos pidiendo que pudieran llegar a hacer, pues entonces puedan trabajar, no sé, tal vez en grupos focales o pues hagamos aquí lluvia de ideas, ¿no? Sobre cómo el mecanismo podría estar atendiendo y generando espacios y entornos seguros para radios comunitarias. Adelante, Itzel y Adrián, por favor. Y yo después tengo un comentario. Itzel y Adrián, ¿nos escuchan? Sí, bueno, en ese sentido, a mí me gustaría retomar una de las ideas que salió en la primera mesa de esta sesión de 5 mesas,
de 5 reuniones, Ujú. donde Itzia comentaba de que también estaría bueno hacer una campaña de desestigmatización. Y eso a lo mejor se podría ver como en conjunto con, o bueno, no sé si proponer como en conjunto con algún otro, o ya es muy tarde, perdón, estoy pensando, con algún otro grupo de los de trabajo, ¿no? Que de pronto hay, en los contenidos plurales se incluya también como este tema, ¿no? Y, y no de estigmatización desde un enfoque reactivo, ¿no? Sino más bien, pues de reconocimiento a esas labores. Adelante, Gaby, y después Irina. La- Gracias. Adrián, perdón, ¿vas a decir algo? ¿Ibas a complementar? Perdón, Gaby. ¿Hola? No, no los escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, Gaby, adelante. Justo este asunto de la campaña es una de las recomendaciones que la Oficina de la Alta Comisionada hizo el año pasado al mecanismo. Entonces, pues creo que se puede dentro de este correo que les vamos a enviar con las recomendaciones de la mesa, es retomar o finalmente realizar la campaña que se había propuesto para reconocer el trabajo y el valor de los defensores, de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas. Seguramente debe haber un adelanto, lo que podemos hacer es preguntar, ¿no? Que, ¿dónde está ese adelanto? Si se cuenta con él, y si no, sugerir pues que se adelante. Pero por otra parte, también es importante constituir una red más clara de cuáles son estas radios, ¿no? Yo sigo sin tener claridad de dónde está el padrón de las radios con sus teléfonos para que, por ejemplo, podamos hacer un grupo de chat con ellos y les podamos enviar toda esta información. A nosotros tenemos talleres y tenemos proyectos a los que queremos invitarlos, pero tenemos la sensación de que no estamos contactándolos. Hemos revisado 2, 3, 4 bases de datos que tenemos por ahí y les llamamos por teléfono, pero seguimos sin lograr establecer un contacto directo. Pienso que si logramos como tener este padrón o esta base de datos de las personas, de las radios, también va a ser mucho más fácil compartirles todos los insumos y que ellos nos compartan todas las necesidades y los puntos de vista que tienen. Esto fortalecería también el diagnóstico que acá se ha planteado. La campaña, Jesús se va a conectar un poquito más tarde a ver si alcanza porque está en otra reunión, pero la campaña va avanzando. Yo creo que él nos puede comentar algo de eso. Y la otra era justo eso, un poco lo que estaba diciendo Gaby, preguntar si dentro de este diagnóstico que se va a solicitar no podría ir como una referencia, ¿no? Que el diagnóstico genere también insumos para, pues para esta segunda parte, ¿no? Para ver cómo se le puede ayudar a los medios comunitarios indígenas, ¿no? Como agregarlo a una parte del diagnóstico nada más. Adelante, Irina, por favor. Gracias, Xochitl. Hola a todas, un gusto saludarlas. En efecto, bueno, la cuestión del diagnóstico que ya se conversó en esta mesa, bueno, considero que es un acierto que el mecanismo se pudiera hacer cargo de poder, de poder realizarlo, obviamente con el apoyo de nosotras como organizaciones, pero que el mecanismo asuma la responsabilidad operativa de ejecutar el diagnóstico me parece un acierto. La cuestión también que planteaba Itzia sobre las recomendaciones, habría que
plantear muy bien cuál tendría que ser la ruta. Si a la par de este diagnóstico, donde vamos a estar preguntándole a las radios sobre sus condiciones particulares de riesgos, amenazas, condiciones de vulnerabilidad, si al mismo tiempo podríamos hacer como propiciar el diagnóstico interno hacia adentro del mecanismo para poder recuperar todas estas inquietudes que ya compartía Itzia, que han hecho, cómo lo han hecho, que ha funcionado, que no ha funcionado, qué propondrían, y a partir de todo esto, en un tercer momento, tal vez ya hacer esta serie de recomendaciones al mecanismo. También les comparto que una preocupación, también que salió el tema de los fideicomisos, es que no, al menos los compañeros que están cobijados por el mecanismo, no tienen claridad de cómo va a funcionar ahora este apoyo directo, una vez que los fideicomisos dejen de existir o de funcionar. Creo que ahí tenemos que estar muy bien informados y propiciar una comunicación directa para saber cuál va a ser el mecanismo para que los compañeros y las compañeras no queden desprotegidos o puedan acceder a estos apoyos económicos que pues son vitales para su sostenibilidad. Quería colocar este tema de los fideicomisos, también pues eso, creo que sí tendríamos que buscar una aproximación más directa con el mecanismo. Aquí que bueno que ya se trazó una primera ruta con Lucía y también con Jesús. Muy bien. Adelante, Itzel y Adrián, ¿quieren decir algo? A ver si los podemos escuchar ahora sí. Más o menos, a ver otra vez. Más o menos. Ahí Ay, ya, ¿qué perfecto. será que Ya, estamos? perfecto, ya se ¿Ya? escuchan bien, Muy ya. bien. Disculpen, no, bueno, igual que Irina, un poco aplaudir también esta propuesta de tener un diálogo más cercano con el mecanismo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y también, bueno, justo es ese diálogo mismo, o sea, como el formato para ello, no sabría cómo sería, pero bueno, eso ya siento que es una estrategia también de incidencia muy interesante. Y bueno, otra cosa que me gustaría comentar es esta cuestión e importancia de seguir generando red, ¿no? O sea, como en realidad, entre más nos vayamos como justo conociendo a través del diagnóstico, que ese diagnóstico no se quede como en una hoja con muchísimas personas o muchísimas organizaciones, sino más bien que esta red sea funcional, porque al final de cuentas eso nos puede ayudar pues, a protegernos entre todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa sería mi participación. Muchas gracias, Adrián. Itzia, ¿quieres comentar algo? ¿No? No, ahorita no. Ahorita no. Muy bien. Pues no sé si quieren ir cerrando ya esta segunda parte, ¿no? Este segundo punto, Blanca o Balbina, no sé si quieren comentar algo. Bueno, yo solo quisiera comentar si podemos ir concretando ya los acuerdos. Por ejemplo, ¿quién enviará la redacción de este correo para el mecanismo? La otra es, no me acuerdo si concretamos ahí. Bueno, la propuesta es que el mecanismo se hiciera cargo un poco de esto del tema del diagnóstico, ¿no? Porque la pregunta que yo hacía inicialmente era que estaba bien, o sea, la manera como se acordó recabar la información a través de una plataforma, pero lo que yo decía es que eso tiene que tener una redacción final. Y la pregunta era, ¿quién
desde ahorita quién tendríamos que proponer, porque lo puedo ir haciendo desde ahorita, que vaya haciendo la redacción de ese documento de diagnóstico, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más del equipo coordinador quisiera hacer algún comentario sobre esto o alguna propuesta. Tal vez se pueda abrir un Drive, ¿no? Como para hacer la redacción conjunta y eso a lo mejor facilita un poco las cosas. Sí, estamos como volviendo al punto 1 con esto que señala Balbina, como a lo mejor que faltó aclarar esos 2 puntos. Cuando yo mencionaba lo del documento, me refería al equipo de coordinación y relatoría para que ellas a su vez se organizaran internamente. Ahora, yo creo que hay muchos avances, lo que no sé si todos los escribieron solo en el documento en línea, porque sí, ahí no está reflejado todo lo que se ha hablado, y porque, bueno, reuniones en las que no les hemos acompañado, entendemos que también se habló sobre la metodología y el procedimiento del diagnóstico, pero no sabemos si quedó escrito en otro documento. Entonces, yo sugeriría que el equipo de coordinación y relatoría, quien tenga más claro o tenga reunida la mayor cantidad de información, se pudieran poner de acuerdo para quien elabora este documento respecto a la propuesta del diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, en lo que mencionan del correo, pues también es solamente una ficha de datos la que requerimos que sea enviada, y también lo puede hacer cualquier persona del equipo de coordinación. Si aquí quieren decir de una vez quién podría hacerlo, está muy bien. O ustedes se ponen de acuerdo internamente para ver quién lo envía. Eso para cerrar otra vez el punto 1 y nos regresamos al 2, porque el 2 no lo habíamos cerrado. Para cerrar este punto, si quieren, yo redacto un breve correo, no sé si se lo envío a Blanca directamente para el mecanismo o lo envío directo al mecanismo. A UNESCO, a Sandra o a Gaby, igual ahorita ponemos los correos, igual nos puedes copiar al equipo consultor, pero si tienen mi correo me lo pueden enviar a mí, yo lo reenvío a Gaby y a Sandra, pero también pueden hacerlo directamente a ellas. Ahorita pone Sandra tal vez su correo, o Gaby en el chat. Y muchas gracias, Balbina. Adelante, sí. Para precisar, en el correo solo tendríamos que indicar concretamente qué es lo que estamos requiriendo del mecanismo, ¿es así? Así es. Es correcto. Yo lo envío. La participación del mecanismo para poder escuchar estas propuestas y comenzar a dialogarlas con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Balbina. Blanca, adelante, Itzia, por favor. No, era esa duda para precisar qué se le iba a pedir al mecanismo en este primer correo, pero ya me quedó claro. No sé si valdría la pena, o sea, que si bien sí es como una lluvia de ideas y que se sienten a dialogar qué más se puede hacer, o sea, que por lo menos el mecanismo tenga claro estos 2 objetivos que es el punto número 1, ¿no? El tema del diagnóstico, pero también esto que decía Irina sobre la participación de sociedad civil en la generación de los lineamientos sobre cómo va a implementarse el fondo destinado a las medidas de protección. Tal vez valdría la pena como especificarle al mecanismo que estos 2 son temas importantes y urgentes, pero además queremos ver qué más está dispuesto a ser el mecanismo, qué más se puede hacer. Sí, acá Itze, yo no, lo que tú partes de que ese fondo todavía no está, o sea, la ruta para acceder al fondo todavía no está del todo construida y se tiene que construir. Entonces me parece como muy pertinente ese comentario para ver de qué forma nos sumamos a la construcción de esa ruta para, pues eso, para que el mecanismo de cómo bajan esos recursos sea pues lo más eficaz, eficiente, ¿no? Equitativo posible. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Muy bien, pues no tenemos dudas hasta aquí de los acuerdos, ¿verdad? No, está bien. Perfecto. Ok.
Tenemos otro tercer punto, ¿verdad? En la agenda. Sí. Blanca, no. Reuniones con las otras mesas. Ok. Blanca, Blanca y Sandra, a lo mejor aquí nos pueden ayudar, que son las que tienen más a la mano la logística. Sí, pero más bien creí que Itzia iba a exponer, o Balbina. El tercer punto, que es reuniones con equipos de otras mesas, mencionaban 2 puntos, algo con la mesa de conectividad y una intención, o más bien recomendación, más bien como propuesta, ¿no? De poder hacer aportes en el proceso que se está dando en la Cámara de la reforma a la Ley de Protección. Entonces, si gustan como explicarnos un poco sobre estos 2 puntos, igual los revisamos. Bueno, si quieren, puede empezar con con la reunión con la primer mesa de legislación, que ahí lo que habíamos hablado, lo que ya se venía diciendo en esta mesa, pues es que sigue todavía pendiente el tema de la reforma a la ley de protección, después de varios meses de parlamento abierto y de participación de organizaciones, de periodistas, personas defensoras en lo individual, sobre cómo ir generando esta ley, pues ya fue aprobada en comisiones en septiembre, sin embargo ahorita está esperando a ser votada en el Pleno, ¿no? Sin embargo, creo que justo por todo el tema de fideicomisos es que se pausó y ahora que se eliminó el fideicomiso, pues probablemente va a volver a tener que ser pues otra vez revisada por la comisión. Entonces, creo que aquí podría ser una buena oportunidad para, en el tema de radios comunitarias, poder revisar, si ustedes así lo consideran, y ver si sobre lo que ya se ha trabajado de la reforma, hay algo que sea importante fortalecer respecto al tema de radios comunitarias. Eso por un lado, y pues por el otro creo que sería bueno insistir, Lorenzo David San Mamés, que ha estado participando también en esta mesa, pues es el secretario técnico de la Comisión de Gobernación, junto con la diputada Rocío Vadillo, han estado impulsando este proceso. Entonces tal vez también sería como bueno consultarles e insistir, pues qué va a pasar con este proceso, ¿no? Y si hubiera algo desde esta mesa que sea necesario decirle a la ley, a la diputada Rocío, pues que podamos emitir como una especie de, oye, si se va a modificar por el tema de fideicomisos, pues también sería bueno que pudieran considerar este tema y en este artículo meter tal cosa, como recomendaciones súper puntuales en la redacción sobre el tema de radios comunitarias, si así lo consideran, y pues insistir en que se siga con el proceso de aprobación de la ley, ¿no? Porque como les decía ahorita, parece que está un poco pausado, y sería bueno pues ver con la mesa de legislación cómo nos coordinamos ahí, ¿no? Porque tal vez esto que estoy diciendo le corresponde más a esta mesa, ahí yo no lo tengo muy claro. Y luego pues estaba la otra reunión con el grupo de conectividad más enfocado con miras hacia pues que vienen las elecciones el próximo año, entonces hay ciertos asuntos que se cruzan con temas de seguridad de radios comunitarias, pero no sé si ahí Balbina me puede ayudar a explicar un poco más sobre esta mesa. Muchas gracias, Itzia. Balbina. Bueno, sobre este punto último, lo que comentábamos ayer es que, de acuerdo a la experiencia nuestra en periodos electorales, las condiciones de riesgo para las radios comunitarias bueno, para los periodistas en general y los medios, pero en particular para las radios comunitarias, hemos detectado desde este momento que se está volviendo una situación complicada. Quizá Irina nos puede ayudar también en esa parte, porque nos han comentado, por ejemplo, las presiones que han empezado a recibir algunas radios para difundir información de políticos o de incluso del propio crimen organizado,
que no hay mucha diferencia a veces ahí en los municipios. Entonces, nos parece que esta es una situación de riesgo que hay que prever, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, es el próximo año, y desde ahorita ya hay presiones para que puedan difundir determinadas informaciones. Entonces, creo que esa parte no la podemos perder de vista, porque nos van a llegar casos en los próximos meses de este tipo, ¿no? Donde consideramos que, por ejemplo, quizás pudiésemos ahí abordar el tema en una de las mesas que ya comentaba Itzia con IFT y apurar al tema legislativo en el Congreso, ¿no? De la ley de protección. Bueno, es Irina, que es un sí. tema que, bueno, es por eso que el diagnóstico es tan importante, porque, digo, aunque en AMARC tengamos acceso a ciertas experiencias, no son todas las experiencias. Y bueno, pues como dice Balbina, en contextos de elecciones, en contextos de cambio de el grupo político que está, ¿no? Gobernando tal o cual localidad, pues siempre hay aumento en las probabilidades de sufrir algún tipo de amenaza o agresión. Y hay un caso que no sé si comentarlo acá, pero me vino a la mente ahorita que hablaba Balbina de la importancia de tener esta articulación con el IFT, porque lo que en una experiencia reciente nos confrontó con esto de qué pasa cuando un grupo del crimen organizado ocupa la misma frecuencia que una radio concesionada. O sea, eso no lo habíamos visto antes y ahora tenemos un caso donde la radio pues está con un pavor porque prácticamente el otro grupo pues les dijo, si ustedes ocupan esta señal, dense por muertos, porque aunque el IFT se las haya concesionado, pues nosotros la usamos. Entonces hay cosas que sí nos llevan a buscar tal vez la articulación con IFT o con otras instancias, porque pues acá el IFT tampoco tiene capacidad, o qué haría en ese caso para recuperar esa señal que está en manos del crimen organizado. Cómo defender el derecho de una concesionaria que hizo un expediente y que tiene ya la señal autorizada, pero que no va a poder hacer uso de ella, porque no va a poder hacer uso de ella en esas condiciones. Entonces, buscar soluciones, bueno, ese es un caso, ¿no? Pero donde este tema se ve la importancia de que podamos tal vez empezar un diálogo con otros actores que están en las otras mesas. Adelante, Gaby. Gracias. Balbina, Itzia, Irina, ¿no creen que este tema por sí mismo merece otro tratamiento? Es decir, UNESCO ha hecho un monitoreo y se publicó también en, ¿cómo se llama? El Día Mundial. Después del Día Mundial de la Libertad de Prensa se publicó un diagnóstico de cómo los periodistas que cubrían protestas están recibiendo más agresiones. Si aquí en este grupo y también trabajando de manera paralela podemos reunir, aunque no tengamos este diagnóstico implementado por el mecanismo, pero este informe, reporte, monitoreo que podamos hacer entre estas organizaciones que estamos aquí, yo lo puedo acercar al jefe de la sección de libertad de expresión, que es quien hace estos reportes y puede pues valorarse desde otra instancia. No sé qué les parezca, pero siento que si nos esperamos también a que se concluya el diagnóstico 1, estamos perdiendo la oportunidad de alertar de un problema que me parece gravísimo, Irina, Balbina, Itzia, y lo podríamos ir alertando y sistematizando aún sin contar con este reporte del mecanismo. Sí, está bueno, Gaby. Yo creo que sí valdría la pena. Yo te tomo la palabra. Okay.
pues ustedes me dicen cómo nos organizamos. Lo que puedo hacer ahorita es acercarles justo el reporte que se emitió cuando el reporte sobre las agresiones a periodistas en contextos de protestas, y nos reunimos y lo sistematizamos para enviarlo cuanto antes también a la sección de libertad de expresión. Ujú. Sí, podría ser como un prediagnóstico. La verdad es que ahí sí nos hemos visto muy lentos y yo les pido una disculpa porque humanamente no ha sido posible responder en los tiempos que el proyecto UNESCO requiere. Pero ahí Balbina quien nos ha estado acompañando, y yo pues tenemos información que no hemos terminado de sistematizar como un prediagnóstico. Apenas estamos acabando el prediagnóstico de publicidad oficial que tenemos que mandarlo, ¿no? Todavía no terminamos de acabar este otro de agresiones y amenazas, pero sí podemos hacer eso, como no soltarlo mientras seguimos avanzando ya con este gran diagnóstico que podría ayudarnos a implementar el mecanismo. Eso creo que puede ser más efectivo, ¿no? Hacerlo así, subirlo a la sección de libertad de expresión y que se incluya en los temas de la agenda de la sección de libertad de expresión. Ok, sí. De acuerdo. Hagámoslo. Muy bien, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional a esto último. Blanca, adelante. Retomando igual el tema de la ley y si esto tenía que ver o no con una reunión con el grupo 4 de normatividad. Igual aquí está Irina, pero creo que el grupo 4 de normatividad no está abarcando este tema, no ha mirado, no ha volteado a ver esta ley en particular. Más bien ustedes consideran que requerirían algún apoyo como más en términos de especialización, ¿no? En normatividad para poder encauzar las recomendaciones que este grupo le gustaría llevar respecto a este punto que señalaron, o en realidad dentro de este grupo de trabajo están las personas y los elementos necesarios para hacer recomendaciones en un sentido general. Recordemos que las recomendaciones pueden realizarse en un sentido general y que no tienen que ir, tener como ese conocimiento y esas nociones jurídicas, sino que ese trabajo corresponde a la parte jurídica, ya interpretarlo, aterrizarlo para que se responda a lo que, en este caso, las organizaciones están proponiendo o solicitando. Entonces ahí más bien para que, creo que ese punto quedaba todavía sin atender o resolver. No sé cómo lo miren y cuál de estas alternativas les parezca la más adecuada o conveniente. Adelante, Itzia. Pues estoy como pensando un poco en voz alta, ¿no? Pero lo que se me ocurre es, a ver, o sea, ya habemos varias organizaciones aquí que también estuvieron participando en el proceso allá. Honestamente a mí, o sea, nosotros ahorita estamos como bastante satisfechas con cómo ha sido el proceso de la ley, pero sí me gustaría que con una mirada mucho más experta, pues pudieran decirnos si consideran que hay algo que impacte en el tema de radios comunitarias que tal vez no vimos. Entonces, igual y lo que podría proponerme para hacer es que convocamos a una reunión con la mesa de legislación, podemos exponerles como los puntos que tienen que ver, los principales puntos de la reforma a la ley de protección, sobre todo aquellos que impactan en el tema de radios comunitarias o que nosotros vemos, y con base en la exposición, quizá tanto gente de esta mesa como la de legislación, pues podría decirnos a nosotros, como dice Blanca, desde una mirada mucho más general, como, oye, ¿sabes qué? Estamos viendo que no contemplaron A, B, C y D, y entonces ya sea que con base en eso
desde el proyecto pues también incidamos todos de manera colectiva para decirle al legislativo, oye, se te fue ver A, B, C y D, o también las organizaciones que hemos estado involucradas en el proceso podamos llevar eso allá y poner esos mismos temas. O sea, podemos ver la ruta como ustedes lo consideren, pero lo que se me ocurre pues es eso, que podamos exponerles un poco cómo estamos, cómo fue la participación y cómo está quedando la ley, qué impactos vemos que mejora o que puede retroceder en el tema de radios comunitarias y que con una mirada más experta nos puedan decir sí, no, falta, quítale, súbele, y entonces ya vemos la manera de incidir para que esos elementos puedan verse plasmados en la ley. No sé si les parece una buena ruta. Adelante, Blanca, sí, claro. Gracias. Sí, pues este planteamiento, tal como lo hace Itzia, sería llevarlo con el grupo 4, pero justo pensando en que hoy está aquí Irina, tal vez pudieras, Irina, adelantarnos tu punto de vista sobre esto. Yo pensaría que a lo mejor se puede tratar dentro de la sesión del martes o en otra sesión aparte específica para este tema. No sé, ¿cómo lo ves? Pues es que bueno, las cuestiones de decisión de metodología las tendrá que consultar con Adriana y con Carla y con Anabel. Más bien estamos justamente en ese momento del proyecto en el que todas las propuestas para incorporarlas a esta gran matriz de cambios, de posibles cambios normativos, pues eso tendríamos que tenerlas en el correo y a partir de ahí decidir si se incluyen en la reunión del martes, que me parece que de origen no habrá ningún problema, o se agenda otra reunión. Creo que ahí sí lo que seguiría sería la comunicación por correo o por WhatsApp para que la mesa 4 en su conjunto tenga esta información. Perfecto. De acuerdo. Pues, Itzia, esto que señalas de cómo, entiendo, en este caso ha sido Artículo 19 quien ha estado muy involucrado en el proceso de la ley y que mencionabas que están muy contentos con el proceso que se ha seguido. Esto que tienen identificado, que son los puntos que consideran se vinculan a radios comunitarias para que no les envíen como todo el documento, ¿no? Sino como algunos secciones centrales del mismo que están vinculadas al tema que atañe a este proyecto, podrían entonces enviárselo al grupo 4 mientras Irina les va comentando lo que se conversó el día de hoy. Sí, en realidad nada más aclaro, o sea, la participación del proceso no solo ha sido como artículo 19, sino este colectivo de organizaciones que se llama Espacio SC, donde pues también está Marc. Entonces, pero sin ningún problema, lo que podemos hacer es enviar este documento, se lo puede enviar a Irina, si ella está de acuerdo, para que lo discutan en la mesa de ella. Ok, va. Entonces, a lo mejor solo reserven por si acaso, bueno, ya, yo creo que el lunes, porque hoy es viernes, este grupo se reúne el martes, entonces, por si acaso, este grupo 7, si pudiera reservar el martes, en caso de que el grupo 4 diga, pues de una vez lo vemos el martes dentro de la sesión, y este aviso pues Irina no podrá tenerlo antes del lunes por la tarde o algo así cuando ella haya podido hablar con el resto del equipo de coordinación. Muy bien. Muy bien, pues no sé si alguien quiere agregar algo a esta propuesta. ¿No? Muy bien. Perfecto. Pues creo que ya agotamos los 3 puntos de la sesión de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre algún otro punto. ¿No? ¿Gaby? Pues no sobre esto, nada más un anuncio parroquial. Parroquial.
El 11 estamos compitiendo fuertemente con otro evento que tenemos de la UNESCO, entonces yo les llamo a que hagamos masa crítica. Yo estoy haciendo todo lo posible para que no lo saquemos de YouTube, digo, de Facebook, la discusión y la mantengamos en Facebook, pero pues en la medida en que tenemos más participantes, nos sirve mucho para poder mantener la transmisión por Facebook, ¿sale? Ok, perfecto. Oye, perdonas, no me quedó cuál fue el acuerdo respecto a la mesa de conectividad. ¿Cómo se va a trabajar ese tema? ¿O si se va a trabajar? Exacto, ahí, a ver, justo ese era otro punto, me parece que no queda resuelto. La mesa de conectividad tiene su quinta sesión el próximo miércoles, que es el día que está señalando Gaby. En esa sesión va a estar presente CFE Telecom y va a haber un diálogo, digamos, con 3 casos específicos y también bueno, no sé si en la primera hora o en la segunda hora, cómo vayan a plantear el orden, pero incluye un diálogo con 3 casos específicos y luego la presentación de las propuestas a las que ese grupo llegó a lo largo de este proceso. Eso, como decimos, no sé exactamente en qué orden. ¿Ustedes quieren llevar el planteamiento que hay respecto al tema de conectividad? Pero ahí yo no sé si estoy un poco perdida, no termino de entender exactamente cuál sería el planteamiento para ver cómo lo podemos, si a lo mejor es algo que se resuelve en realidad por fuera de la mesa o es importante colocarlo dentro de la agenda ese mismo día, hablar con el equipo de coordinación, contarles esto, etcétera. A lo mejor volver a explicarlo, Itzia, Balbina, y poder entender exactamente ahí la petición. Uh-huh. Balbina, no sé si nos quieres comentar algo al respecto. Bueno, no recuerdo muy bien qué fue lo que comentamos ayer sobre ese tema, Itzia, sobre la mesa de conectividad. Lo que sí recuerdo es que veíamos importante estas reuniones porque quizás podríamos prever una serie de situaciones que estábamos comentando el tema de los riesgos en un periodo preelectoral y electoral. Hasta ahí es donde yo recuerdo el por qué considerábamos importante esta reunión. ¿Es así, Itzia? Sí, ahí también lo que exponía CIMAC un poco, la preocupación, y probablemente tal vez hasta Mark tiene como más datos, ¿no? Pero sobre todo durante el contexto electoral, evidentemente se eleva el número de agresiones contra periodistas, pero en el tema de radios comunitarias además impacta en los tiempos que se contrata la radio para campañas electorales, ¿no? Entonces también vemos que hay un impacto directo en cuanto a las vulnerabilidades de las radios comunitarias, porque evidentemente el condicionamiento sobre si pagan o no pagan, sobre si hablan bien o hablan mal, etcétera, de candidatas, candidatos, pues, pues es directo. Entonces ahí lo que CIMAC consideraba es que una reunión con la mesa de conectividad para tener por lo menos un mapeo claro de cómo se da este impacto y de cómo estamos viendo, o por lo menos tengamos un análisis mucho más claro sobre qué esperar frente a ahora el contexto electoral también, sobre cómo va a ser el comportamiento, la vulneración a las radios comunitarias, pues tuviéramos mucho más claro, ¿no? Sobre todo en esta mesa, valorando situaciones de riesgo. Entonces, yo no termino de entender, Itzia, esta cuestión de la conectividad con vulnerabilidad de radios comunitarias. Perdón, creo que me cuesta un poquito de trabajo explicarlo. Les digo, CIMAC lo tiene como mucho más claro, pero lo que CIMAC nos decía, a ver, lo trato de poner como más sencillo, es que
ahora que se van a estar dando las campañas electorales, también para las radios comunitarias, ahí tú corrígeme, Irina, si estamos entendiendo mal, pero al final para las radios comunitarias también existe obligación de asignar recursos para que las radios comunitarias pues también puedan estar transmitiendo toda información respecto a las campañas, ¿no? O sea, de encajón tienen la obligación porque tienen que cumplir con los mandatos del INE, pero eso no es de dinero, es que es obligación. Ok. Ahí sí o sí lo tienen que hacer. Y las que son concesionadas, las que no son concesionadas, pues no tienen esa obligación. Y la publicidad oficial, pues no tendría por qué estar condicionada a estar participando en un proceso electoral. Bueno, sí, no, digo, el presupuesto está y ya las dependencias dicen, no, pues hay veda electoral, entonces en este periodo no se transmiten y eso, pero Y eso. ¿ustedes creen que puede existir un impacto directo en las condiciones de riesgo de las radios comunitarias en contexto electoral vinculada con la información que están transmitiendo sobre las campañas? Ah, bueno, sí, es la cobertura. O sea, claro, si hay un riesgo por la cobertura. O sea, en términos de si haces visible a un candidato o a un candidato que se dice, que no se dice, o las presiones de que alguien quiera que tú hables, de que tú hables bien de un actor o de otro, sí, o sea, ese riesgo se intensifica. Tal vez por la cuestión de la difusión de esta información, no solamente por el espectro, sino también a través de Internet, puede hacer que se cruce con la cuestión de conectividad, porque hay radios que también colocan sus contenidos en Internet. Pero miren, les voy a hacer autocrítica, y por mucho que me pese, y es que en este contexto, estando las cosas como están, las radios que se avientan a hacer cobertura política son muy pocas. Son muy pocas. Y esas pocas están conscientes de que al hacerlo, bueno, al menos la experiencia desde AMARC, al hacerlo, si no son como muy cuidadosas, se ponen en riesgo. Ya lo decía allí en algún momento Balbina, la cuestión de que no es un secreto a voces, la cuestión de que el poder político y el crimen organizado pues caminan de la mano en muchos lugares del país. Entonces, sí es una posibilidad, sí, que en este momento, estando las cosas como están, la mayoría de las radios comunitarias no se mete tan a fondo en temas políticos, también es una realidad. Gracias, Irina. Adelante, Blanca. La experiencia desde AMARC. Gracias. Sí, ya entendí. Como que no había entendido porque hace rato se desvió el tema hacia justo a esta preocupación por reducir la vulnerabilidad y los riesgos, que fue algo que surgió con lo que Gaby planteó y se fue comprendiendo. Y ahora ya escuchando de nuevo la propuesta, en este caso no tendría que ver con el grupo de conectividad. Por ahí es creo que por donde venía la confusión. El grupo de conectividad, Itzia, lleva los temas de conectividad de infraestructura en términos de acceso a Internet, acceso a infraestructura, bueno, básicamente esos dos temas. Este tema de los tiempos electorales y las transmisiones que hacen los medios indígenas y comunitarios concesionados por obligación, como lo señala Irina, sí es un tema que puede en algún momento cruzarse con vulnerabilidad, con el grado de vulnerabilidad y riesgo de un medio indígena o comunitario, y lo está atendiendo el grupo 5, que es comunicación social y publicidad oficial, donde el tema de las campañas del INE en tiempos electorales es uno de los puntos que está tratando este grupo, donde se ha señalado la importancia de la pertinencia cultural de estas campañas, que más bien lo que ocurre es que en muchos casos las concesionarias no tienen la obligación
de pasar las cápsulas, los spots, las campañas electorales del INE por un proceso de autonomía política en el que viven, por modelos políticos o de usos y costumbres, como también se conocen, distintos a la democracia electoral. Entonces, en esos casos puede ser contraproducente incluso el que tengan que transmitir estas campañas del INE. Y en ese sentido, es importante que sea respetado esto tanto de parte del Estado como un derecho ejercido de parte de las comunidades. Eso es un tema que el Grupo 5 está atendiendo y que sí están trabajando como el desarrollo de propuestas en cuanto a pertinencia cultural de las campañas en general y también de las campañas electorales. No sabemos exactamente, ahora que presenten sus resultados, los resultados de cada equipo en la próxima sesión, hasta dónde haya avanzado, digamos, ¿no? Sin embargo, aquí más bien se trataría de socializar los resultados que algunas concesionarias ya han tenido porque ya han realizado un procedimiento, digamos, ante el INE de clarificación de estos términos y queda resuelto de modo que no pasan las campañas del INE. Este ejercicio ya se ha dado por parte de algunos medios, más que nada indígenas, y es algo que corresponde o lo viable también sería socializarlo a otros medios que así lo requieran, porque ya ha ocurrido, ya hay medios que no pasan las campañas del INE por todas estas razones, ¿no? Eso, más revisar lo que el Grupo 5 presente y que sea complementario a atender este tema. Ustedes podrían hacer presencia en la sesión del Grupo 5 para que si hay algún punto, o si Mac, como dices, que es quien tenía también la preocupación, para que si hay algún punto que no se alcanza a cubrir, ese día se pueda mencionar en la sesión y se complemente antes de llevarlo a la plenaria. Muchas gracias, Blanca, por la aclaración. Sí, Adelante, Irina. Sí. A mí sí me llama la atención esto del INE. Si es que hay una experiencia donde las radios estén, digamos que liberadas de la obligación, porque desde nuestra experiencia, no recuerdo cuál es el artículo, pero por ley lo único que teníamos nosotros como de información es que las radios comunitarias e indígenas que así lo solicitaran podrían programar los spots del INE en los tiempos que les parecieran mejor. O sea, eso sí se puede hacer, programar los spots de acuerdo a la propuesta de cada radio y no al pautado que mande el INE, pero dejar de transmitirlos completamente me parece que está buenísimo conocer esa experiencia. Y lo que sí, ahorita que estaba haciendo memoria, lo que sí, Itzia, en términos de que tal vez sí tendríamos que explorar alguna relación entre la parte de seguridad y protección de radios comunitarias indígenas con el tema de conectividad, tiene que ver con un tema que igual y no sé si ya salió, más allá del entorno electoral, pero pues eso, que pienso en una emisora comunitaria que tiene su torre y su antena en un cerro alto de la comunidad, pero donde de manera muy cercana hay otras instalaciones, también otras torres con otras antenas, pero ese cerro está ocupado por el crimen organizado, entonces cada vez que tiene que ir a hacer alguna reparación, tiene que ir con patrullas, y es como una cosa muy complicada porque hasta las mismas patrullas se sienten amenazadas porque arriba hay gente con rifles custodiando los cerros donde se ponen estas antenas y estas torres. Ese es un caso. Hay otro caso que tampoco se quiso hacer público, no voy a decir el nombre de la radio, pero me parece que como antecedente puede ser importante, de una emisora a la que de la noche a la mañana un operativo de seguridad le quita la antena y le quita la torre, diciendo que eran equipo del crimen organizado, cuando en verdad pues era el equipo de la radio. Entonces estas cosas sí se cruzan con el tema de conectividad. La cuestión es que estos casos, pues por seguridad, se mantienen en el anonimato, porque no quieren, también digo, en las comunidades todos se conocen y
lo han sabido sortear hasta este momento de manera local, pero es una realidad que sí, también es esa cuestión de cómo las radios acceden de pronto a hacer mantenimiento de sus instalaciones que están en ciertos puntos geográficos estratégicos, pues se vuelve complicado por la presencia de los chicos malos. Gracias, Irina. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o si podemos ir cerrando. Adelante, Gaby. Sí, yo nada más preguntarle a Irina cuándo nos podemos reunir para platicarlo. No sé si hay Malvina, Cel, quieran, y ustedes quieran sumarse a esta plática, pues para enviar el reporte, ¿no? Ahí, Balbina, te pediría ¿cómo andan tus tiempos? Mis tiempos son muy complicados. De hecho, me tengo que retirar ya en un minuto, porque entro a otra reunión. Pero, ¿para cuándo están proponiendo esta reunión? Cuando ustedes nos digan, incluso si quieres enviar un adelanto por correo electrónico, lo podemos ir revisando, ¿no? Solamente para tener así unos mensajes clave que yo pueda enviar a la sección de libertad de expresión, junto con algunos insumos tuyos, Irina. Podríamos pensar en no esta semana, sino la que viene. Sí. Bueno, después del miércoles está bien. Ok. Podemos organizarnos en el chat, ¿les parece? Sí, seguro. Porque yo también ya tengo que salir corriendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario, otro aviso parroquial. No, solo feliz cumpleaños a Jesús. ¡Feliz cumpleaños, Jesús! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! Sí, una vez. ¡Feliz cumpleaños! Nos vemos el pastel. Nos deben el pastel. Mejor unos drinks, Irina. Mejor una cerveza, sí. Unos whiskeycitos. Pero en Palacio Nacional, en la terraza, en Palacio Nacional. No, comadre, ¿ves cómo estamos con la pandemia? Imagínate. No, Dios guarde. Por eso en terraza, para que sea espacio abierto. Si me ayudan a prender su cámara nada más para tener un registro de la sesión de hoy. Sí, porque ya... Para antes de que se nos vaya Balbina. Puedo huir ahora. 3, 2, 1. Vamos a hacer otra muy, muy rápido. 3, 2, 1. Listo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y pues muy feliz cumpleaños, Jesús Cantú. Muchas gracias. Y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Estamos en comunicación por el chat y pendientes de que se cumplan los acuerdos del día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.